Mi exmarido prometió a nuestra hija un coche por su cumpleaños, pero en lugar de eso gastó todo el dinero en las vacaciones de su hijastra. Luego mintió al respecto y llamó a nuestra hija con derecho cuando ella se enteró a través de las redes sociales. Mi exmarido, James, 42M, y yo, 42F, nos divorciamos hace 10 años, pero hemos seguido coparentando a nuestra hija Katie, 16F. Ella celebró recientemente su cumpleaños número 16 y, durante los últimos meses, había estado pidiendo un coche, y James le prometió que le conseguiría uno. Ella ya había estado aprendiendo a conducir mi coche y se le daba razonablemente bien, así que estaba lista. James y yo habíamos hablado de ello y él me dijo que pagaría el 60% del costo y yo cubriría el resto, y a mí me parecía bien, así que estábamos ilusionados con esto. Pero luego, en el último momento, solo 1 o 2 semanas antes de su cumpleaños, James me llamó y me dijo que no podría comprar el coche. Aparentemente había tenido algunos gastos inesperados y no podría permitirse un coche ese mes, y que probablemente le tomaría algunas semanas más. No estaba contenta porque durante meses le había prometido a nuestra hija que le conseguiría el coche y, en el último momento, se estaba echando atrás. Intenté sacarle una razón, pero dijo que era algo personal y no explicó más. Ni siquiera tuvo la decencia de informar a Katie por sí mismo, me hizo hacerlo a mí, y pude notar que estaba destrozada cuando se enteró, aunque hizo todo lo posible por ser razonable. Eso fue hace unas semanas, pero recientemente me dijo que había decidido que no iba a hablar con su padre porque descubrió que él había mentido sobre algunas cosas. Katie divide su tiempo con nosotros semanalmente, así que pasa 4 días de la semana conmigo y los viernes va a casa de su padre para el fin de semana, así que después de que él dijo que no podría conseguirle el coche, ella aún así fue a su casa ese fin de semana, pasaron tiempo juntos y lo hablaron. Él le explicó que habían surgido algunas cosas inesperadas de repente y se disculpó mucho, así que ella no armó un gran problema por ello. Su cumpleaños transcurrió sin problemas, todo estaba bien, pero a principios de esta semana ella me dijo que no iba a ir a casa de su papá este fin de semana y, cuando le pregunté, me dijo que él había mentido sobre esos eventos inesperados porque, al parecer, había gastado el dinero en su hijastra. Para dar contexto, James se volvió a casar hace 4 años y tiene 2 hijastros de ese matrimonio, su hijastro tiene 22 años y su hijastra tiene 18. Katie no es muy cercana a sus hermanastros, pero tampoco son exactamente enemigos, se llevan razonablemente bien. Ella sigue a todos en las redes sociales y recientemente notó que su hermanastra Gina había estado de vacaciones en Francia con un grupo de amigos y había estado publicando sobre ello con frecuencia durante un tiempo, y hace solo unos días Gina aparentemente publicó una historia dirigida a James agradeciéndole por patrocinar todo ese viaje para ella y sus amigos como regalo de graduación, y ahí fue cuando Katie ató cabos y se dio cuenta de que el dinero que su padre se suponía que iba a gastar en comprarle un coche como regalo de cumpleaños lo había gastado, y mucho más, en enviar a Gina y a sus amigos a un viaje a Europa con todos los gastos pagados durante 3 semanas. Todas las fechas y todo coincidían, y al hacer los cálculos resultaba aún más sospechoso. Solo un par de horas después de que Gina publicara esa historia para James, la quitó, pero para entonces Katie ya la había visto. Ella no confrontó a su padre, simplemente dejó de hablarle. Obviamente yo sabía todo lo que estaba pasando, así que también estaba bastante molesta y tampoco hablé con él. Ni siquiera le dije a Katie que fuera a su casa el fin de semana anterior porque estaba molesta y yo también. Ninguna de las dos hemos respondido a ninguna de sus llamadas o mensajes, aunque él se ha disculpado varias veces. Lo sé porque creo que se ha dado cuenta de que lo sabemos y, hace un par de horas, me envió un mensaje diciendo que yo estaba siendo extremadamente inmadura y que podía entender este tipo de comportamiento por parte de Katie, pero que yo estaba siendo poco razonable. Me dijo que ya le había prometido a Gina y a su esposa que pagaría ese viaje hacía varios meses, incluso antes de haberle prometido a Katie el coche, y que se le había pasado por la mente hasta hace poco. No quería romperle el corazón a Katie, así que no mencionó nada de esto incluso después de darse cuenta de que no podría comprarle el coche, y que ella ni siquiera se suponía que debía enterarse. Me dijo que, como su madre, debía hacer lo correcto y pedirle que hablara con él y arreglara las cosas, porque ese es mi deber como madre, pero que en lugar de eso estoy siendo irracional y actuando de manera demasiado emocional y malcriada, igual que ella.
Dijo que yo estaba siendo mezquina, infantil y demás, y que, en lugar de comportarme así y ponerla aún más en su contra, debería encaminarla por el camino correcto y ayudarlo en esta situación. Ahora no sé qué pensar, porque personalmente creo que Katie no necesita hablar con él si no quiere, pero por otro lado él sí tiene un punto. Tal vez yo estoy siendo un poco demasiado infantil al no querer ayudar a mi exmarido a que nuestra hija vuelva a hablar con él. Edición, hola, James y yo nos conocimos en la escuela de negocios, así fue como empezamos, y nos casamos poco después de graduarnos. La razón por la que nos divorciamos fue que nuestro matrimonio no estaba funcionando desde hacía un tiempo, éramos compatibles y nos llevábamos bien, pero supongo que simplemente dejamos de amarnos. Sin embargo, hemos seguido siendo amigos y no hay resentimiento entre nosotros. Y en cuanto a por qué no podía comprarle el coche a Katie y por qué dependía de él para el 60% del costo, bueno, él gana mucho más dinero que yo, así que creo que es justo financieramente, solo dependo de él para Katie, pero fuera de eso nunca uso el dinero que él envía para mí misma. Si recibo manutención infantil, pero todo es para Katie, y tengo la suficiente dignidad como para no usar eso para mí misma, y agradecería que la gente no insinuara lo contrario sin siquiera conocer la verdad. No soy una cazafortunas, no necesito serlo porque tengo mi propio negocio, pero el negocio que tengo es uno que he iniciado yo sola desde cero, así que naturalmente no estoy en la misma posición que James. Él se hizo cargo del negocio de su padre ya había trabajado bastante duro en su empresa, así que creo que es bastante normal que él gane más dinero que yo, y él no tiene ningún problema en pagar más, ni yo tampoco. Este es nuestro acuerdo y creo que es completamente justo. No es como si le debiera una explicación a nadie, pero como muchas personas estaban insinuando ciertas cosas, solo quería aclararlo, con suerte ahora todo queda transparente. Actualización 1. Han pasado unos días desde mi publicación y ayer finalmente atendí una de sus llamadas, llevaba varios días intentando comunicarse conmigo, pero yo lo había estado ignorando, especialmente después de ese mensaje de texto que me envió. Me sentí mal por ello y sí consideré la posibilidad de que tal vez estaba siendo infantil e inmadura, pero francamente él había sido muy deshonesto y no esperaba algo así de su parte, ni Katie tampoco. Así que creo que mi decisión de aplicarle la ley del silencio e ignorarlo mientras Katie lo hacía estaba completamente justificada. Sí, somos amigos y somos los padres de Katie, pero ante todo soy su madre y no podía simplemente fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Él debería haber priorizado la promesa que le hizo a su propia hija biológica, al menos eso es lo que yo creo. Gina tiene a sus propios padres, tiene a su mamá, tiene a su papá, y ellos podrían haber manejado los gastos de las vacaciones, y él podría haber contribuido, pero no había ninguna razón para que se esforzara de más y dijera que iba a cubrir todo el costo del viaje, sabiendo que su propia hija también estaba contando con él, así que lo que hizo simplemente no estuvo bien. E incluso si yo pasara eso por alto, seguía estando el hecho de que mintió sobre todo, no solo a mí sino también a Katie, y eso obviamente no estuvo bien. Así que, si él pensaba que yo estaba siendo infantil e inmadura por ponerme del lado de Katie en esto, que así fuera, no me importaba, por eso no respondí, pero hoy pensé que era mejor hablar con él porque no era como si pudiéramos resolver el problema evitándonos, así que contesté la llamada y de inmediato empezó a gritarme, diciendo que yo estaba actuando como una loca y que solo había sido un pequeño error que había cometido y que no podíamos fingir que él era el villano después de todo lo que había hecho por esta familia. Empezó a despotricar sobre cómo siempre había intentado ser un buen padre, siempre había intentado estar ahí para Katie, equilibrar su vida con su nueva familia y, al mismo tiempo, darle a Katie la importancia que se merece, y que al final de todo lo menos que podía pedir era que al menos habláramos con él e intentáramos arreglar las cosas con él en lugar de congelarlo y excluirlo. Cuando terminó de gritarme, le dije muy educadamente que todo lo que quisiera decir tenía que decírselo a Katie, porque al final del día era a ella a quien necesitaba pedirle disculpas. Yo no podía hacer nada respecto a la situación en ese momento y, si ella decidía no perdonarlo y si decidía no hablar con él ahora mismo, eso también era completamente justo, porque no se trataba solo de un error, sino de las mentiras que le dijo para encubrir ese error. También le dije que todo lo que hubiera hecho por esta familia y por Katie era su deber y responsabilidad como padre, que no era especial por haber hecho eso,
Todos los padres del mundo lo hacen y no había necesidad de que lo sacara a relucir como si eso lo fuera a poner por encima de los demás. Después de decir eso se enfadó aún más, empezó a decirme que no tenía sentido hablar conmigo porque yo estaba siendo muy irracional con todo el asunto, y luego me dijo que Katie estaba siendo una niña con derechos y que, como su madre, yo debería ponerla en su sitio en lugar de fomentar ese comportamiento. Eso fue aún más enfurecedor para mí y realmente perdí la calma, porque hasta donde a mí me constaba, Katie estaba muy lejos de ser una niña con derechos y él lo sabía. Solo estaba tratando de hacerla parecer así porque no quería asumir la responsabilidad por sus propias acciones. Él fue quien le prometió que le conseguiría un coche para su cumpleaños número 16, y no fue solo una o dos veces, se lo prometió durante meses, así que naturalmente ella tenía ciertas expectativas. Pero incluso cuando él le dijo que no podría hacerlo, ella no hizo un berrinche, no empezó a pelear con él ni nada por el estilo. No fue hasta que se enteró de que él había mentido cuando decidió dejar de hablarle, así que si él realmente pensaba que todo se trataba del coche, entonces estaba siendo obtuso a propósito. Él sabía exactamente de qué se trataba, sabía exactamente por qué Katie no quería hablar con él y sabía que era su culpa, por eso estaba intentando hacerla quedar como la villana, y yo no iba a permitir que hiciera eso. Así que dejé muy claro que ella no era una niña con derechos. Él solo estaba siendo un mentiroso y un imbécil que era demasiado cobarde para asumir la responsabilidad de sus propias acciones y aceptar el hecho de que sus actos tienen consecuencias. En este caso, las consecuencias incluyen que su hija no quiera hablar con él porque traicionó su confianza. No veo nada de malo en eso y, si realmente quiere compensarla, entonces debería intentar hablar con ella en lugar de gritarme a mí, porque eso no lo va a llevar a ninguna parte. Después de decir eso le colgué y silencié todas sus notificaciones porque realmente no quería tener nada que ver con él en ese momento, me había molestado muchísimo y estaba decidida a no ayudarlo con Katie, lo que él había hecho tenía que arreglarlo él mismo, este era su desastre, no el mío. De todos modos, una vez que llegué a casa del trabajo, Katie me dijo que, un par de minutos después de la llamada telefónica conmigo, James también la había llamado a ella, pero estaba en la escuela así que no pudo contestar, y además lo había estado ignorando desde que se enteró del viaje, así que ni siquiera habría hecho diferencia si hubiera podido responder la llamada, porque no lo habría hecho, ni siquiera había abierto ninguno de sus mensajes de texto durante los últimos días, pero hoy su teléfono empezó a vibrar sin parar mientras regresaba a casa, así que decidió finalmente comprobar si era su papá quien le estaba escribiendo, y si lo era. Antes, sus mensajes habían estado bastante espaciados, pero hoy empezó a bombardearla con mensajes, así que tuvo que revisarlos, pensó que se estaría disculpando, pero estaba bastante molesto y en realidad la estaba culpando a ella de todo esto. No entiendo cómo tuvo la audacia de hacer todo eso incluso después de haber tenido esa conversación conmigo, cuando yo había dejado perfectamente claro que el culpable aquí era él y no ella. Y para cuando Katie llegó a casa ya había leído todos los mensajes que su padre le había enviado y estaba realmente muy afectada. Como dije, él había puesto toda la culpa de la situación sobre ella, diciendo que estaba actuando con demasiados derechos, lo cual es una locura porque fue justo después de la conversación que tuvimos, y la única razón por la que se lo dijo por mensaje fue porque ella no respondió la llamada telefónica, de lo contrario se lo habría dicho por teléfono y eso habría sido aún peor. Ni siquiera sé cómo está intentando hacer que esto parezca culpa de ella, sabiendo lo que hizo, con cada segundo que pasa, él se muestra mucho más egoísta de lo que inicialmente creí que era, y la verdad es que es muy triste. Después de esto, si Katie decide que no va a hablar más con su padre, yo también estoy completamente de acuerdo con eso, después de todo, ella ya casi es una adulta. Tiene 16 años y puede tomar perfectamente sus propias decisiones, y si no quiere hablar con él, nadie puede obligarla, y yo definitivamente no voy a intentar arreglar las cosas. En este momento no tengo idea de qué va a hacer, está muy molesta con su padre y de hecho lo ha bloqueado en todas partes, así que ya no puede comunicarse con ella. Dentro de un par de días se supone que debería ir a quedarse con él el fin de semana, pero ha dicho que no quiere hacerlo, y lo entiendo dadas las circunstancias actuales, ni siquiera esperaría que lo hiciera. Le he dicho que estoy bien con eso, pero estoy bastante segura de que James no lo estará y que definitivamente aparecerá para intentar hablar con ella, si es que le importa,
Porque ahora mismo no estoy segura de que le importe o no, por la forma en que se está comportando, parece que está completamente bien con poner en riesgo su relación con su hija, así que ya no sé qué esperar de él. Lo único que puedo decir es que realmente me siento muy mal por todo lo que está pasando, desearía que hubiera una manera de resolverlo todo, pero no la hay, ya que esto es entre James y Katie. Supongo que lo máximo que puedo hacer es estar ahí para mi hija y apoyarla, eso es todo. Aparte de eso, solo puedo cruzar los dedos y esperar lo mejor. Y de verdad espero que James entre en razón y se disculpe con Katie si valora su relación con su hija, pero bueno, veremos qué pasa. Actualización 2. Hola, como había dicho en mi publicación anterior, James apareció hoy, ya que Katie no fue a su casa y como ella lo había bloqueado, no podía contactarla, así que la única opción que le quedaba era presentarse. Cuando abrí la puerta y lo dejé entrar, era bastante evidente que tenía una mala actitud y estaba actuando de manera muy fría conmigo, realmente me molestó porque esta es mi casa y él estaba bajo mi techo, y sabía que todo esto era culpa suya, así que lo mínimo que podría haber hecho era mostrarse un poco arrepentido y humilde, pero bueno. Intenté que Katie saliera de su habitación para ver a su papá y hablar con él, pero ella dijo que no iba a hacerlo y que no le interesaba nada de lo que él tuviera que decir. Solo si se disculpaba con ella entonces saldría y hablaría con él, esa era su única condición, y me pareció bastante justa, después de todo, él había creado toda esta situación al mentir, así que creo que ella tenía razón al pedirle una disculpa. Además, solo unos días antes él la había estado culpando de todo, sabiendo perfectamente que en realidad no era su culpa, así que le dije que más le valía disculparse con ella y entonces ella saldría a hablar con él y escucharlo. Pero él me dijo que no iba a hacer nada de eso y que, en lugar de fomentarla, yo debería estar enseñándole a no ser tan malcriada e infantil, y dijo que una vez más yo estaba yendo por el camino equivocado. Para ese momento yo ya estaba agotada de toda la situación, así que le dije que si no iba a disculparse, entonces no teníamos nada de qué hablar. Katie había dejado muy claro que no estaba interesada en hablar con él a menos que se disculpara primero, así que si no tenía intención de hacerlo, solo estaba perdiendo nuestro tiempo repitiendo lo mismo una y otra vez. Si pensaba que yo estaba siendo irracional y que Katie estaba siendo malcriada e infantil, entonces probablemente debería dejarnos en paz y no molestarnos en absoluto, pero entonces empezó a decirme que no podía hacer eso, que ella era su hija después de todo, y que simplemente esperaba que yo fuera un poco más razonable porque era una madre, pero que también me estaba comportando como una niña y fomentando su comportamiento estúpido en lugar de lograr que fuera un poco más madura con todo este asunto. Fue realmente exasperante porque creo que Katie había sido tan madura como una chica de 16 años podía ser en una situación como esta, él era quien estaba actuando como un niño, negándose a asumir cualquier tipo de responsabilidad por sus acciones y haciéndose la víctima en una situación que él mismo había creado. Y le dije que si no iba a disculparse con Katie, entonces no tenía sentido que se quedara más tiempo, pensé que estaba siendo perfectamente educada, pero él empezó a discutir conmigo diciendo que yo estaba siendo irrespetuosa y que le estaba enseñando a Katie las mismas cosas, a ser irrespetuosa y a actuar con derechos, y que no podía creer que yo me estuviera comportando así. Se puso bastante ruidoso y fue entonces cuando Katie salió, y fue ella quien le dijo que parara y que era ella la que estaba molesta con él, que yo no tenía nada que ver con nada de esto, así que necesitaba dejar de molestarme por todo, y esta vez realmente explotó con él. Le dijo que había intentado hacer todo lo posible por ser respetuosa, pero que él se lo estaba poniendo muy difícil, lo llamó egoísta. Dijo que había mentido y que estaba tan ciego ante todo lo que él mismo estaba haciendo que estaba quedando como un completo tonto, porque si algo, era él quien le estaba enseñando todo lo incorrecto, mentir sobre las cosas, romper promesas, negarse a asumir responsabilidades, y que era irónico que él me estuviera culpando a mí por no ser un buen ejemplo cuando en realidad el problema era él. Ella le dijo que ya le había dejado muy claro que, a menos que estuviera allí para disculparse, no tenían nada de qué hablar, así que en lugar de intentar imponerse sobre mí, probablemente debería intentar introspectar sobre en qué se equivocó y marcharse, y cuando ella le dijo que se fuera, él empezó a gritarle diciendo que ella no tenía ningún derecho a hablarle de esa manera, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que él era su padre, y después de eso se metieron en una pelea bastante desagradable.
En circunstancias normales, Katie es una chica bastante tranquila y de voz suave, y casi nunca la he visto tan enojada como en ese momento, e incluso cuando se enfada, no suele gritarle a la gente así, pero supongo que ese día estaba realmente muy alterada y no pudo evitarlo. Al final, las cosas llegaron a un punto en el que apenas podía distinguir quién le estaba gritando a quién, ambos estaban tan alterados y tan ruidosos que, ante el riesgo de que los vecinos se quejaran por el escándalo, decidí intervenir para detener la pelea y le dije a James que simplemente se fuera a casa, porque solo estaba empeorando todo. Durante un rato dijo que no, se negó a irse y afirmó que iba a arreglar las cosas con Katie y que no iba a permitir que lo trataran así, pero entonces le dije que llamaría a la policía si no se marchaba, y eso pareció escandalizarlo un poco, pero finalmente sí se fue. Después de que se fue, Katie y yo nos sentamos y tuvimos una larga charla juntas. Ella me dijo que estaba muy molesta por la manera en que su padre la estaba tratando, especialmente teniendo en cuenta que hasta entonces siempre habían tenido una relación muy buena, así que de repente no sabe qué le ha pasado a él y siente que ya no es una prioridad para él, lo cual es muy doloroso y lo entiendo totalmente. Realmente se siente como si ya no le importara, porque si le importara, no se estaría comportando así ni siquiera hoy. Él no vino con la intención de resolver el problema, no vino para arreglar las cosas con ella, solo vino para sacarle una disculpa o tal vez simplemente para provocar una pelea, y a estas alturas no tengo idea de por qué apareció realmente, tal vez solo vino para poder decir que al menos se presentó y que el resto fue culpa nuestra, pero fuera cual fuera su motivo, nada terminó resolviéndose, y me duele decirlo, pero fue completamente culpa suya como padre. Obviamente quiero que Katie sea feliz y sé que no lo está haciendo por esta pelea constante con su padre, y para mí es muy frustrante porque sé que James está siendo increíblemente terco y obstinado en este momento, y es una locura que ni siquiera pueda verlo, no sé qué decirle, he intentado de todas las maneras hacerle entender que lo que está haciendo está arruinando su propia relación con su hija, pero parece que ahora mismo sus prioridades están en otro lado. Katie se desahogó completamente conmigo y al final terminó llorando, porque realmente no le gusta pelear con la gente, y menos aún con nosotros, así que la consolé lo mejor que pude, pero eso fue prácticamente todo lo que pude hacer. Me siento mal, pero bueno, no hay mucho que pueda hacer respecto a este problema ahora mismo, esto es entre padre e hija, y solo espero y rezo para que el padre entre en razón lo suficientemente pronto, porque de lo contrario estoy bastante segura de que, dada la forma en que van las cosas en este momento, Katie podría decidir no volver a hablar con él en absoluto, así que por su propio bien espero que arregle las cosas pronto. Actualización 3. Hola, han pasado 2 semanas desde mi última actualización y durante estas 2 semanas Katie ha estado ignorando a su padre y no han tenido absolutamente ningún contacto. Yo tampoco he tenido contacto con James, porque la mayoría de las veces solo hablábamos de Katie y, como ellos no estaban en términos de comunicación en ese momento, no teníamos nada de qué hablar, pero hoy apareció una vez más y esta vez todo en él era significativamente diferente. Estaba mucho más educado y contenido, y cuando le dije que no iba a dejarlo entrar en la casa si no me decía que estaba dispuesto a disculparse, me dijo que exactamente para eso había venido. Pero antes de eso también se disculpó conmigo y me dijo que había estado equivocado en todo y que solo había sido terco porque no quería reconocer el hecho de que se había equivocado. Me dijo que la única razón por la que había estado intentando fingir que era la víctima y que todo lo demás era culpa de los demás era porque no estaba listo para aceptar el hecho de que había metido la pata. Admitió que había mentido y luego había intentado encubrirlo, y que después había hecho todo mucho más difícil para ambas al tratar de hacerse la víctima cuando en realidad no lo era, y que durante un tiempo había intentado convencerse de que estaba haciendo lo correcto, pero no lo estaba, y que no quería perder su relación con Katie por esto. Después de terminar su pequeño discurso y su disculpa conmigo, decidí decirle a Katie que él estaba allí para disculparse y finalmente decidieron hablarlo. Él reconoció sus errores, se disculpó por todo y dijo que realmente quería compensarla. De hecho dijo que iba a comprarle el coche que le había prometido, pero Katie dijo que prefería esperar un par de semanas, porque todavía no estaba lista para perdonarlo por completo. Si esta disculpa hubiera llegado antes, lo habría perdonado sin problemas, pero el hecho de que hubiera mentido y luego hubiera llegado al punto de encubrirlo y de manipularnos a todos para hacernos creer que nosotros éramos los malos realmente la había lastimado.
así que ahora necesitaba algo de tiempo para procesar todo y solo entonces podría perdonarlo. Pensé que él se enfadaría por eso, pero sorprendentemente fue muy comprensivo y dijo que estaba totalmente de acuerdo y que, cuando ella estuviera lista, le encantaría compensarla. Al final se abrazaron y me alegré de que al menos las cosas estuvieran mejorando. Me alegra que se haya dado cuenta de que se había equivocado y que haya intentado arreglarlo, y espero que esto no vuelva a suceder nunca, porque fue bastante estresante para todos nosotros.